Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Buenas tardes, les saluda Miguel Ángel Vargas y estamos transmitiendo desde el estudio de Estación Pacífico aquí en la capital colimense, en la tierra favorita del sol. Es martes, es 17 de marzo de este 2020 y transmitimos para todo el estado de Colima y para cualquier lugar en el que interese la realidad de este hermoso rincón del Pacífico Central mexicano, de este hermoso país que es México y de este hermoso planeta en el que habitamos. Asumimos con mucha seriedad y también con muchísimo gusto nuestra responsabilidad de ser útiles para ustedes en esta compleja situación de salud pública. Hasta que pase esta pandemia por el coronavirus, esta situación con el COVID-19, prácticamente todo el esfuerzo de Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com y de nosotros como medio de comunicación en su conjunto, todos los esfuerzos estarán orientados a procesar información útil para todos ustedes, tratar de resolver sus dudas, cuestionar a la autoridad sobre las decisiones que están tomando y aportar elementos para que todos en conjunto tomemos mejores decisiones como sociedad para superar esta epidemia. Antes de comenzar con la información a profundidad, algunos números rápidos. En lo local seguimos sin casos confirmados, con 6 negativos que habían sido sospechosos, un caso todavía en esa categoría de sospechoso en el estado de Colima, en específico en el municipio de Villa de Álvarez. A nivel nacional, 82 casos confirmados, 171 todavía bajo estudio, todavía sin muertos. Cifras de ayer compartidas la mañana de hoy en la mañanera presidencial por el vocero de este tema, el subsecretario de Salud. A nivel mundial, 184.976 casos confirmados en 159 países, 7.529 muertes, pero contextualizo, 2/3 partes de ellas, más de cerca de 5.500 en 2 países solamente, en China y en Italia. En China ya ha pasado el pico de transmisión de contagios. Ya los nuevos contagios del último día pues ya son menores a los del día anterior. El pico ha quedado atrás. Esto no es el final de la crisis, pero es el cambio de tendencia para transitar hacia él. Con estos números y con mucha información que compartir, comenzamos. ¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan las botellas de Coca-Cola? Por un tiempo, nosotros tampoco. Lo sentimos. Y aunque hoy reciclamos 6 de cada 10 de esas botellas, aún no es suficiente. Por eso nos comprometemos a producir 0 residuos para el 2030. Vamos a recolectar y reciclar el equivalente a todo lo que vendamos. Involúcrate. Y gracias por sumarte tirando tu envase vacío en el bote. Coca-Cola. Hagamos esto juntos. Hidrátate diariamente. La nota principal. Y en información del ámbito local, el epidemiólogo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, el doctor Rodolfo Flores, recordó este martes en una videoconferencia que la Administración Estatal ya ejecuta la recomendación de sana distancia, de aislamiento social, pues, que contempla realizar actividades laborales a distancia. Aseveró también en otro tema que toda embarcación que llega al puerto de Manzanillo, sea comercial o turística, tiene la obligación de informar con 72 horas de anticipación, luego con 48 horas de anticipación y 12 horas antes de llegar sobre el estado de salud de todos los tripulantes y pasajeros. En caso de tener algún problema de salud algún pasajero, el barco se quedará en un área de fondeo donde personal de salud capacitado acudirá a realizar una inspección para determinar si pueden bajar o no. Afirmó que no es necesario realizar la prueba de COVID-19 a todas las personas que se encuentran con síntomas de enfermedad respiratoria, sino únicamente aquellos que tienen antecedentes de haber salido del país, al recordar que no todo síntoma respiratorio es sinónimo de
coronavirus. Escuchemos parte de lo que dijo el funcionario estatal. Ya sabemos que es una enfermedad tipo respiratoria, pero aquí hay un antecedente, no tenemos transmisión comunitaria, y si no tenemos transmisión comunitaria debemos cruzar el antecedente epidemiológico. Si es una persona que no ha salido del país o salió del país pero no de las localidades de alta transmisión que están consideradas, obviamente no se le va a tomar a la persona, porque además no todo síntoma respiratorio es sinónimo de coronavirus o COVID. Esto es muy importante. Es importante estos temas, es importante lo que decían de los barcos, de todos los buques que llegan al puerto de Manzanillo. El día de ayer les habíamos informado de un crucero que estaba programado para llegar el día de mañana. API Manzanillo informó que fue cancelada la llegada de este crucero. Y bueno, por los nombres que compartían del crucero y viendo el registro de su plan de viaje, nosotros no encontramos que fuera una de las escalas planeadas. Es un barco que iba por distintas islas caribeñas y que terminaba el 22 de marzo en Florida. Y bueno, esto implicaría, ustedes entenderán, llegar al puerto de Manzanillo, pues o darle toda la vuelta al mundo o cruzar por el canal de Panamá para llegar al Pacífico. Y si eso iba a suceder es tal vez por la complicación de que pudieran atracar el 22 de marzo en Florida, dadas las restricciones que se han impuesto en la Unión Americana. Si se estaba contemplando Manzanillo, pues ya se han tomado otras determinaciones y eso pues sí es un problema para la gente que va en este barco, pero no es un problema para nosotros. Y siguiendo con más información del ámbito local, habría que recordarles que el gobernador Ignacio Peralta pues reiteraba una serie de medidas el día de ayer para tratar de mitigar los contagios, y ayer mismo decía, y esta información se mantiene, que no había pues casos confirmados en el estado. Entre las medidas de mitigación que anunció estaba la suspensión de clases, que ya comenzó el día de hoy, el cierre de oficinas de dependencias públicas estatales, el parar la atención a ciudadanos en las dependencias públicas estatales. Esto también ya comenzó el día de hoy, aunque todavía obviamente están trabajando en ajustes, se están poniendo de acuerdo en las dependencias y demás. Que los trabajadores no se van de vacaciones, pero pues van a trabajar desde sus casas y están organizándose para ello. También se anunciaron desde el día de ayer la instalación de filtros sanitarios, filtros de control o de mitigación, se refirió hacia ellos, en todas las entradas al territorio estatal. En los aeropuertos ya están funcionando, en los dos aeropuertos, el de Manzanillo y el de Colima. En las centrales de autobuses están por instalarse el día de hoy. Y bueno, seguramente mañana, luego de solventar algunas complicaciones logísticas, también comenzarán a funcionar los filtros carreteros, que son los que tienen mayor nivel de complicación. En más información de la Secretaría de Salud, invitó a través de sus redes sociales a no difundir mensajes sobre supuestos contagios de coronavirus en Colima cuando estos no vengan de alguna fuente oficial, es decir, de salud estatal o de salud federal. Y la anterior información hace sentido porque desde la noche de ayer lunes circularon unos audios vía WhatsApp donde aseguraban que en la Clínica Córdoba, una clínica privada, se había detectado el primer paciente con COVID-19 en el estado de Colima. Esta información, de acuerdo con la página oficial de Facebook de esta clínica privada, pues se trata de una noticia falsa, de un fake news. Hacia la noche de lunes circuló este audio, uno de ellos en el que un hombre advierte que en la Clínica Córdoba de la capital colimense llegó un hombre de 32 años procedente de Europa que dio positivo a coronavirus. Aseguró que también que esa es la razón por la que el gobernador había tomado las medidas que ayer anunciamos. También circuló un audio donde una mujer comentaba que una amiga suya, que dijo que su nombre es Verónica Naranjo, supuesta hija de Horacio, el líder y fundador pues de la orquesta El Colorado Naranjo, acudió a la Clínica Córdoba a realizarse unos estudios, pero que le negaron el servicio debido a que se encontraba un paciente con coronavirus en este nosocomio
privado. La Clínica Córdoba posteó un mensaje en redes donde niega que en sus instalaciones se encuentre el primer paciente contagiado de este virus en Colima. Invitan a los ciudadanos a mantenerse informados a través de las vías oficiales y reiteran que hasta el momento no se ha detectado ningún caso de COVID-19 en la entidad. Integrantes de la Orquesta Colorado Naranjo también desmintieron esta información, es decir, que la orquesta tenga relación con la persona que grabó este mensaje de WhatsApp. La autoridad estatal también nos confirmó que es fake news, que la vía para confirmar un caso pues son las autoridades sanitarias, la Secretaría de Salud estatal o la federal. Así es que aguas con las fake news. Más información en estacionpacifico.com. La Marina sabe cómo tonificar el contorno de tus ojos. Creamos la zona total de óptica con todos los lentes oftálmicos y solares de las marcas más reconocidas. Ven y encuentra los lentes que te harán ver realmente bien. La Marina va con tu estilo. Información nacional. En el ámbito nacional, el subsecretario de Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, dijo que la epidemia por coronavirus podría durar al menos 12 semanas en nuestro país, periodo que permaneció ese virus expandiéndose en China. Hugo López-Gatell también indicó que con corte de ayer lunes se tiene un total de 82 casos confirmados de COVID-19 a nivel nacional, 171 pacientes con sospecha de contagio de coronavirus. Aseveró que se van a destinar casi 3.500 millones de pesos para adquirir insumos que permitan tratar el COVID-19 a nivel nacional. Así lo dijo el vocero en este tema del gobierno de López Obrador, Hugo López-Gatell. ¿Cuánto se va a destinar para contender con esta epidemia? Y hemos comentado que anticiparíamos una cifra de casi 3.500 millones de pesos en los distintos insumos. Y esto también nos permite poner en perspectiva la necesidad. La necesidad fue calculada con una base técnica y con colaboración de todos los que están involucrados en la coordinación de esto. ¿Quiénes son esos todos? Contender con una epidemia requiere la participación de todo el Estado, es decir, de todo el gobierno y de toda la sociedad. Pero cierro diciendo una última cosa. Esta no va a ser una epidemia corta, ya lo hemos dicho, pero quiero volverlo a dejar muy en claro. Hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China. Entonces, ese sería el escenario mínimo de duración que esperamos en México. Sin embargo, en la medida que cada país tiene distintas características, podría extenderse más, podría haber pequeños repuntes secundarios que prolongaran la necesidad de medidas de mitigación y control. Información internacional. En información internacional, dos temas. Ya es oficial, por primera vez en la historia de la Unión Europea, los líderes de estos países, de esta agrupación, de esta comunidad de países, han pactado el día de hoy el cierre generalizado de las fronteras exteriores. ¿A qué nos referimos? Las fronteras del exterior de la Unión Europea y no las interiores, y la prohibición de entrada a los ciudadanos de terceros países, salvo en circunstancias excepcionales. Y le estoy compartiendo información del periódico El País, que recoge declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tras una cumbre por videoconferencia que duró cerca de 3 horas, es la segunda desde el comienzo de la epidemia, donde pues el presidente del Consejo Europeo decía que han acordado adoptar una decisión coordinada para restringir los viajes no esenciales a la Unión Europea durante 30 días. El objetivo del histórico cierre es, por un lado, contener la expansión del coronavirus y, por otro, evitar la aparición de controles fronterizos dentro de la Unión Europea. Para el periódico El País, en ambos casos, la medida parece estar llegando demasiado tarde
para garantizar su efectividad. El coronavirus que causa el COVID-19 pues ya se encuentra presente por toda Europa, hasta el punto que la Organización Mundial de la Salud considera al viejo continente como el epicentro de esta pandemia. La estampida de miedo, el miedo generalizado, pues ha llevado a buena parte de los 27 países de la UE a restablecer controles fronterizos internos. Así ha pasado en España o en Alemania, por mencionar un par de ejemplos, e incluso a impedir la entrada de ciudadanos europeos, como en el caso de Hungría, a sus países, o de someterlos a una cuarentena obligatoria, aunque no presenten síntomas ni procedan de zonas con numerosos contagios. Y bueno, estas fronteras internas, estos controles fronterizos internos, pues han vuelto complicado para algunos ciudadanos europeos volver a sus países de origen. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que hay ciudadanos europeos bloqueados dentro de la propia Unión Europea y que esta situación debería cesar. Confían en la Unión Europea que con este blindaje del perímetro exterior, bueno, anime a los gobiernos a que ya no pongan estos blindajes o estos obstáculos en las fronteras entre los países que forman parte de la Unión Europea para así poder volver a la calma. Hay una sensación, dice el periódico El País, de sálvese quien pueda por toda Europa, y la lentitud de la Comisión Europea ha alentado la adopción de medidas nacionales tan dudosas legalmente como imposibles de frenar políticamente en un momento de pánico generalizado. Esto es lo que dice el periódico El País, que está haciendo una labor muy destacada, periodística muy destacada en esta pandemia y que vale la pena seguir. En otro tema, y se los comparto, de CNN, de esta cadena de noticias estadounidense, que titula Trump busca un estímulo de $850 mil millones para frenar la crisis económica por el coronavirus. La propuesta de la administración de Donald Trump de inyectar $850 mil millones en la economía a medida que la pandemia por el COVID-19 se vuelve cada vez más grave, se enfrenta a la resistencia de los demócratas del Senado, que en cambio están impulsando su propio plan alternativo de alivio. El choque es una señal de que el impulso de la administración marca solo el comienzo de lo que pueden ser negociaciones intensas sobre lo que se puede hacer a continuación con esta crisis, incluso cuando los legisladores de ambos lados, los demócratas y los republicanos, están exigiendo una acción rápida, en una clara señal de que el nuevo plan de 850 mil millones que el secretario del Tesoro Steven Mnuchin está lanzando se va a encontrar con resistencia, pues el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, planea contrastar su propia propuesta de respuesta al coronavirus con el plan de la administración Trump durante una conferencia telefónica con senadores demócratas. Así ha adelantado pues un asesor de quien es el líder demócrata en el Senado. Dos noticias importantes: el cierre de la Unión Europea hacia el exterior para poder recuperar cierta confianza y movilidad al interior de los países de la UE. Y dos, en Estados Unidos, preocupados por la economía, le quieren inyectar mucha lana, del orden de los $850 mil millones para contener la crisis económica que esto pudiera ocasionar. Las breves. Y algunas notas breves del ámbito local. El INCODE anunció que como medida preventiva por este mismo tema, todas las unidades deportivas a cargo del gobierno del estado quedan cerradas desde el día hoy, martes 17 de marzo. Estamos hablando de las unidades deportivas, la Unidad Deportiva Morelos en la capital colimense, la Unidad Deportiva Sur o Rey Colimán al sur de la capital, la Unidad Deportiva Gustavo Vázquez Montes en la Villa, el Estadio Colima de Fútbol en la capital, el Complejo Galván, el Parque Ecológico La Campana, también en la capital, el Auditorio Bonilla Valle en Manzanillo. Se cierran al público desde hoy hasta fecha que se va a anunciar más adelante.
de las otras instalaciones deportivas, por ejemplo, la 5 de mayo allá en Manzanillo, la Tuvo Gómez, vamos a preguntarles a las autoridades municipales para conocer también si ya están cerradas, pero bueno, es una medida preventiva y así es que hay que buscar otras alternativas, quizás hacer ejercicio en casa, es bueno estar fuertes, estar saludables en este contexto de riesgos en salud pública, tampoco hacer pues más de lo que ustedes están acostumbrados a hacer, pero sí coman bien, hagan ejercicio si pueden, pero de preferencia háganlo en casa y hay muchas maneras para así poderlo realizar. En otra información del ámbito local, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que va a llevar a cabo sus actividades de manera regular. Va a contar con el personal necesario para ofrecer los servicios a los ciudadanos en sus respectivas áreas, aunque se van a tomar medidas pues adicionales de higiene para evitar la dispersión del coronavirus, porque obviamente esta instancia de procuración de justicia tiene que continuar con sus actividades. Y en otro de los ámbitos del poder público en Colima, el Poder Judicial del Estado anunció que se suma a las medidas de prevención en materia de sanidad para evitar la propagación del coronavirus. Va a limitar la atención al público el día de hoy 17 y mañana 18 de marzo. Están analizando medidas permanentes durante la duración de esta pandemia, pero por lo pronto tomaron definiciones para hoy y para mañana. A través de un comunicado dijeron que estos 2 días se van a cancelar todas actividades relacionadas con la atención directa al público, recepción de promociones en las áreas de oficialía de partes, las diversas diligencias y audiencias, con excepción de la materia penal tradicional y de la materia de justicia adversarial que impliquen libertad personal. Además, también es excepción aquellas en materia familiar que impliquen medidas urgentes como órdenes de restricción importantísimas en temas de violencia intrafamiliar y de violencia de género. Para las madres trabajadoras del Poder Judicial que cuenten con hijos en guarderías y a nivel primaria tendrán la posibilidad de realizar sus labores desde su casa durante estos 2 días en lo que se toman decisiones definitivas en el Poder Judicial. Y ya por último, en lo local, la Canirac, los restauranteros del Estado, comunicaron que están tomando medidas en conjunto con la autoridad estatal para prevenir contagios ante esta contingencia por el coronavirus. ¿Qué van a hacer? Evitar cercanía en mesas y comensales, van a reducir la capacidad de cada restaurante, es decir, menos mesas y más espacio entre ellas. Van a contar con surtidores de gel antibacterial en las áreas de acceso a los restaurantes. Van a mantener limpias y desinfectadas las áreas de trabajo. Se van a asear cada 15 minutos. Limpiarán con mayor frecuencia las zonas infantiles y las áreas de juego en los restaurantes que así lo tienen. Las vajillas en las que sirven los alimentos se limpiarán y desinfectarán a temperaturas mayores a los 80 grados centígrados, como si estuvieran cociendo pollos, y será obligatorio el uso de guantes y cubrebocas para todo el personal de cocina. Esto para garantizar que son lugares seguros, no 100%, porque obviamente un comensal puede tener el virus. No hay todavía casos confirmados en el estado, pero llegará el momento en que eso suceda. Pero, y quisiera ser enfático en esto, hace un llamado a la población para no dejar de consumir en restaurantes y pequeños establecimientos, sobre todo a través del servicio a domicilio durante esta etapa de aislamiento social. Ayúdenos a seguir dando empleos y no cerrar, dice una publicación en redes sociales, y esta idea creo que la tenemos que aplicar para todos. Si contratabas a alguien que no vas a requerir por el cambio, síguele pagando en la medida de las posibilidades. Tal vez hay que recortar algunos gastos superfluos, hay que ajustarse el cinturón. Si vienen momentos complicados, no es por hacer demasiada preocupación o pánico, pero hay que ver lo que está sucediendo en el mundo. Ojalá nos recuperemos pronto y luego venga un pico y un rebote, hasta nosotros como medio de comunicación. Obviamente teníamos negociaciones abiertas para inversiones publicitarias que tenemos incertidumbre. Hay que seguir haciendo lo que tenemos que hacer por otros en nuestra sociedad, es nuestro caso como medio de comunicación, y en nuestras relaciones comerciales, económicas,
pues hay que hacer lo necesario para que no se vean trastocadas en la medida de lo posible, y cuando ya haya cosas que nos obliguen a ajustar, bueno, hagamos ajustes racionales y pensemos también siempre en el que la está pasando peor que nosotros. Hasta aquí dejamos la información. Los quisiera invitar a que cualquier duda sobre el COVID-19, cualquier sugerencia sobre la cobertura que estemos haciendo, nos la hagan saber. Los quiero también invitar a que sigan informados, estacionpacifico.com/coronavirus, toda la cobertura sobre el COVID-19, información local, nacional e internacional estaremos compartiendo con ustedes. Lo que queremos es facilitar todo para que ustedes no tengan que destinar tantísimo tiempo a estar bien informados. Que unos minutos, 10, 15, 20 minutos puedan conocer lo que deben saber sobre este tema, para que puedan formar criterio, ajustar su rutina diaria, sus decisiones, tomar las mejores decisiones, que como sociedad tomemos las mejores decisiones. Para eso estamos. Cualquier duda, vía WhatsApp 312-171-0598, 312-171-0598. Si quieren que los agreguemos al grupo de WhatsApp, a las listas de difusión, solo pídanlo en el 312-171-0598 vía WhatsApp. Soy Miguel Ángel Vargas y a nombre de todo el equipo de Estación Pacífico yo me despido, deseándoles que pasen el martes que ustedes se merecen. Más información en estacionpacifico.com. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron